para crear historias juntos. Éxitos 99.9. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos en primera fila. Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. 3:31 de este martes y leo, entre otros medios que destacan esta información de bancaynegocios.com, que un número muy importante de empresas pequeñas, medianas y pequeñas podrían enfrentar multas millonarias en dólares por sanciones impuestas por enteramiento tardío del impuesto al valor agregado antes de la reforma del Código Orgánico Tributario de 2020, donde se cambió la unidad tributaria por el tipo de cambio de mayor valor como unidad de cuenta. Y bueno, sobre esto y más vamos a hablar con justamente nuestro invitado que se ha especializado en Derecho Tributario. Me refiero a José Rafael Belisario, es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en esta área de Derecho Tributario, asesor de hecho en empresas en esta área y profesor de posgrado de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenido, profesor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y me alegro que en esta introducción ya hayas puesto a la gente sobre cuál es el tema del que trata la entrevista, porque es un tema que es muy técnico, pero creo que la primera parte de la noticia es la que realmente a mí me alarma y a mucha gente le preocupa, que es que las multas hoy en día representan unos montos que son totalmente impagables por empresas pequeñas, medianas e inclusive grandes. ¿Okay? Sí, de hecho, bueno, el tema que queremos desarrollar con usted como especialista justamente es el impacto de esa nueva unidad tributaria en el sector empresarial, en general, en el aparato productivo del país, que es fundamental para el desarrollo de eso, sí, cualquier nación del mundo. ¿Qué sucede si existen, por ejemplo, esos retrasos en el pago del IVA? ¿De qué estamos hablando cuando se menciona multas millonarias en dólares? Hay multas millonarias. Es decir, yo tengo casos que están a mi conocimiento de mis clientes, donde ya las multas pueden pasar fácilmente los 10, 15, 20 millones de dólares. Sí, y no son, y hay casos mucho más grandes todavía. Por eso quiero tratar de explicar algo que puede parecer muy complejo para el común de las personas que no está relacionada con el área, pero que nos afecta a todos. La unidad tributaria se creó en el año 94 y la idea era, como ya veníamos de un proceso inflacionario en los años 80, a principios de los 90, era crear un mecanismo de ajuste que en primer lugar tuviera que ver con la determinación del impuesto sobre la renta de todo el mundo, es decir, dependiendo de cuántas unidades tributarias ganabas, pagabas. En la medida que la unidad tributaria se ajustaba, pues tú más o menos te mantenías acorde con la inflación. También se aplicó para las multas y en el 2001 se estableció que las multas y todos los tributos adeudados se ajustarían por unidades tributarias. El mecanismo era el CENIAT, con base a los informes del Banco Central de Venezuela, iba a la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y ahí se determinaba a cuánto se iba a llevar la unidad tributaria. Cuando vino el proceso constituyente y tuvimos ahora Asamblea Nacional, el proceso permaneció más o menos igual, se iba a la Comisión de Finanzas de los diputados de la Asamblea Nacional y se hacía el mismo proceso. En los sucesivos cambios del código, ese mecanismo se fue distorsionando y la unidad tributaria dejó de ajustarse en la medida en que la inflación lo dictaba y se fue quedando rezagada. Al quedarse rezagada, la gente se dio cuenta que ahora todo el mundo tenía que pagar impuestos porque el mínimo para no pagar era 1.000 unidades tributarias, que era inclusive inferior al salario mínimo. Pienso yo que en estos 2 o 3 últimos años el CENIAT ha tratado de recuperar ese valor para tratar de hacer la unidad tributaria una unidad justa de medida, ¿ok? Pensando en el tema de los contribuyentes y el pago del impuesto sobre la renta. A raíz de la reforma del 2020, se eliminó el uso de la unidad tributaria, no solamente por parte de organismos diferentes al CENIAT, porque el código lo prohíbe, sino que además se eliminó como fórmula de actualización de multas. Sin embargo,
durante los años 2018, 19 y principios del 2020, el CENIAT llevó a cabo una fiscalización masiva de agentes de retención del IVA. ¿Quiénes son los agentes de retención del IVA? Son aquellos que cuando reciben la factura de sus proveedores de bienes y servicios, les retienen una parte del IVA que les están cobrando y se la enteran al CENIAT a través de los bancos recaudadores. Para el año 2008, todos los bancos privados habían salido de este circuito y solamente había 2 bancos del Estado que eran recaudadores, por lo que las empresas que no tenían cuenta en esos bancos tenían que ir y comprar un cheque de gerencia para pagar ese impuesto que habían retenido. En el 2018, a finales del año, se cambió el sistema de pago de impuestos y de IVA por unos anticipos semanales y colapsó la banca. No había cheque de gerencia para todo el mundo y comenzaron los retardos. Más adelante vino el apagón, que duró una semana, 2 semanas, un mes, dependiendo de dónde estuviéramos ubicados, dependiendo del proveedor de internet, y se empezaron a acumular estos retardos. Luego vino la pandemia y la banca estuvo cerrada 3-4 meses, por lo que la gente retenía el impuesto y lo guardaba porque no tenía cómo ir al banco a comprar el cheque de gerencia. En estas fiscalizaciones se determinaron todos estos retrasos. Muchos de esos casos están en litigio. Los que nos manejamos en esta área, pues tenemos muchos casos en litigio, bien sea en el mismo CENIAT o bien sea en los tribunales. Eso es normal, ha sido así toda la vida. No es el litigio de los casos lo que me trae aquí, ¿verdad? El litigio de los casos es normal y no vamos a litigar casos por radio. El problema es que el CENIAT, pensando, claro, en volver a tener una unidad tributaria justa, ha hecho unos aumentos que el último aumento es de 2.000 y tanto %, 21.5 veces. Entonces, si usted tenía una multa que era $1 millón en ese momento, ahora debe 22 millones de dólares casi. Ya $1 millón es una suma pesada, porque ya había habido otros ajustes, pero ahora ya se manejan unos números que son impagables, y como son impagables, son incobrables. Entonces también la preocupación que uno dice, bueno, mire, señores del CENIAT, ustedes pueden o no pueden tener razón, eso lo podemos discutir y los tribunales lo decidirán, pero si ustedes llegan a tener la razón, si los tribunales llegan a decir que efectivamente ustedes impusieron bien esas multas, ¿cómo van a hacer para cobrarlas? Porque tendrán que, es que no creo ni que quedándose con las empresas. Con una economía como esta, exactamente. Ahí la pregunta cuando lo estaba escuchando, y de hecho mi reflexión hoy en el Así lo veo esta noche que estoy justamente publicando en televisión y luego para las redes, tiene que ver con esta dinámica nada fácil para quien emprende, desarrolla, tiene una gran empresa, industria en Venezuela, con todo lo que tienen que lidiar. Y sumaba esto último que usted está comentando también, porque además no tiene para nada ninguna relación o coherencia con la realidad del país. Y esa es una de las preguntas que yo me hago, ¿cómo la gente puede responder a estas multas? ¿Cómo la gente puede responder incluso, esta unidad, a este aumento, cuando a duras penas les da a veces una empresa para pagar nómina y sabemos ni siquiera como quisieran, sino que, que dentro de esa realidad, una nómina por debajo de lo que incluso el empleado merece? Esto es una situación que a mí me parece que es absurda para lo que supuestamente es parte de un propósito nacional de emprender y sacar adelante a Venezuela. Ese es precisamente el llamado que yo hice. Todo esto empezó por algo que escribí en Twitter. Prácticamente todos los días me reúno con algún cliente que me expresa preocupadísimo la situación de su multa y cómo va a ser para pagarla, y eso generó que yo escribiera sobre el asunto, lo cual obviamente generó mucha repercusión entre la gente que me sigue, que la mayor parte de ellos pues son profesionales de esta misma área, pues. Y la preocupación es precisamente que uno no ve que el CENIAT, que conoce el problema, diga, ya va, hay que hacer algo para volver a esto a unos números razonables. Además, es una situación puntual. Como bien lo mencionaste tú, el Código Orgánico Tributario en el 2020 cambió el método por la moneda de mayor valor. Y en todos los casos que hemos manejado, cuando hacemos el cálculo por la moneda de menor valor, nos da menos, mucho menos. Entonces, además en clase lo hemos discutido con alumnos, pensamos, por ejemplo,
que se podría aplicar la norma retroactivamente, porque la Constitución permite la aplicación retroactiva cuando beneficia al reo, dice la Constitución, en este caso al que está en falta. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido la respuesta ante esa inquietud, por ejemplo, del sector? ¿Cuál ha sido la respuesta del organismo? Hasta ahora no hay una respuesta oficial del organismo. Sabemos reflexionando sobre la base de esas observaciones. Claro, sabemos que hay funcionarios con los cuales a veces conversamos cuando estamos atendiendo los casos que nos han expresado sí esa preocupación, porque ellos también tienen la preocupación de decir, ¿de qué nos vale tener unas multas por cobrar que son incobrables? Y al final y al cabo el CENIAT es un organismo recaudador, o sea que lo que le interesa es poder cobrar. Entonces yo creo que hay que trabajar en buscar una solución que es tratar de aplicar la norma del nuevo código hacia atrás, cosa que se puede constitucionalmente, reducir esa multa y con ello probablemente muchos contribuyentes hasta por ya dar por saldado ese tormento que tienen, accederían a pagar. Pero que incluso también en países, por ejemplo, desarrollados, a veces cuando no hay la capacidad de pago se contempla además una especie como de cuotas, ¿no? En el tiempo y se va negociando. Sí, es correcto. ¿Eso qué tanto lo hace, por ejemplo, el CENIAT aquí en Venezuela cuando alguien no tiene la capacidad, que también se puede encontrar con ese escenario de que, mire, no lo tengo? Sí, el Código Orgánico Tributario lo permite en algunos casos, pero... Sancionados, sí, pero bueno, ¿cómo se llama? Entendemos también que el CENIAT de cierta forma es víctima de la inflación y a lo mejor no se siente muy motivado para ello, pero yo creo que estableciendo esto en la moneda de mayor valor, claro, se puede mantener inflacionar. Ya ahí cortas la inflación, estableces que es tantos euros y eso te puede permitir que aunque lo pagues en bolívares, lo hagas a la tasa de cambio del día de pago. Claro. Y es un ganar-ganar. Qué complicado. A mí me cuesta entender ese tipo de acciones, de verdad, dentro de lo que vive Venezuela, porque se siente muy divorciado de la realidad del país y uno dice, pero ¿con qué finalidad? Si esto lo que puede más bien es debilitar aún más ese aparato productivo que es fundamental. Yo creo que no es una finalidad, yo creo que es que a veces la gente soluciona un problema, pero no ve el colateral. Entonces han venido tratando de ajustar la unidad tributaria y a lo mejor no todo el mundo está en el mismo bote y quienes están en el bote de que la unidad tributaria sea más justa para los contribuyentes no están viendo que el bote de las multas está haciendo agua. Profesor, pero es un tema de sentido común. Yo no soy de esa área, pero más o menos uno ve el bote claro. Y dice, ya va un momentico, si uno hace esto aquí, repercute acá, no vamos a poder avanzar aquí y en general el bosque se va a quemar. Sí, bueno, eso es precisamente lo que queremos hacer, llamar al sentido común y decir, mire, señores, está pasando esto, vean el bosque completo, no solamente el árbol, esto está pasando, ustedes no van a ganar nada con esto porque primero no pueden ir a embargar y quebrar todas las empresas y en segundo lugar tampoco van a recaudar ustedes. Lógico, bueno, pero le agradezco mucho que haya estado aquí alzando la voz, además como especialista, sí, abogado, además de la Universidad Católica Andrés Bello con maestría en Derecho Tributario, conoce bastante bien de esto, es asesor de hecho de empresas en esta área, es profesor de posgrado en la UCB y bueno, advirtiendo sobre esto que está pasando y hay atención a quienes pueden girar, hacer un cambio dentro de esta política, obviamente que puede ser muy negativa. Es correcto. Ya está haciendo. Ya está haciendo. Exactamente, José Rafael Belisario, nuestro invitado de estos minutos. Gracias, profesor. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cuál es su cuenta para cualquier cosa, cualquier consulta de la gente a través de Twitter o seguir su contenido? ¿Cuál es? Josebeli, @Josebeli, 1965. Hace tiempo que no uso Twitter, lo usé recientemente para tuitear. Para hacer esta observación. Esta observación. Claro, válida y se agradece. Son las 3:45. Voy a hacer una pausa. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira.